Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Amanece aquí en mi llano y solo quiero florecer entre un canto de ganado, una espiga y en tu piel. Con los pies entre la tierra siento tanto el nuevo sol. Has llegado a mis pupilas como al cielo el nubarrón. Las flores y mi boca tu nariz. Canta luna despacito que el cocuyo va a danzar, enamorando a la noche y a los que la ven pasar. Cuando yo las quiero ver, llega brisa con aroma de una bosta de ganado. Llegan los sueños perdidos y un sendero ilusionado. Ojos negros que me matan en un bello amanecer, como las aves que danzan cuando yo las quiero ver. Canta luna despacito, el cocuyo va a danzar, enamorando a la noche y a los que la ven pasar. Que besando va las flores y mi boca tú, y mi boca tú, a tú. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. Como de costumbre, pues también a través de Virtual Televisión y de las redes sociales conectados con el mundo. Camino a lo que va a ser nuestra próxima distinción honoris causa bicentenaria de mitad de año, donde tenemos en esta ocasión dos participantes más de este evento nominados a esta distinción honoris causa, como son el doctor Alejandro José Vidal Jaimes, quien es abogado de la Universidad Santa María de Caracas,
y que estaba precisamente conectado desde la ciudad de Caracas para conversar con nosotros sobre su hoja de vida y algunas situaciones de América Latina. También tenemos a nuestro nominado Antonio José Marval Jiménez, quien es miembro del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y que para Venezuela pues tiene un componente que seguramente él nos va a explicar para entender a nivel de América Latina lo que significa este tipo de representación jurídica más allá de las fronteras. Él también es natural, lógicamente, de la hermana República Llanera y nominado a la distinción honorífica de este año bicentenario de 2022. Para comenzar, pues, a propósito de distinciones, se decía en algún momento que en la historia, en algún momento, tuvieron este tipo de distinciones a personalidades importantes que de alguna forma enaltecieron la democracia. Y hubo un presidente que, venezolano, ¿no?, que renunció a recibir la distinción a propósito de enterarse de que posteriormente esa misma distinción fue entregada a un dictador, ¿no?, en un país hermano latinoamericano. ¿Conocen ustedes esa historia? Y al respecto, a propósito de distinciones honoríficas, sus saludos, doctor Antonio Marval, desde Miami. Muchas gracias, doctor Carrión. Un gran abrazo también al doctor Alejandro Jaime, colega venezolano. Y bueno, para nosotros, para mí en particular, es un gran honor estar acá en tan prestigiosa nominación de la Fundación Universidad Hispana, y de verdad que muy complacido con el trabajo que vienen realizando. Esperamos, por supuesto, desde acá, desde el Tribunal Supremo de Justicia, institución legítima de Venezuela que se encuentra en el exilio, dadas circunstancias que es bien sabida que ocurre en Venezuela con la persecución del régimen hacia todos nuestros magistrados designados por la legítima Asamblea Nacional. Hace ya en julio del 2017, ya vamos a cumplir 5 años de nuestra designación como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y que, como usted bien lo señaló, es una situación inédita. A través de los años se han perseguido a los políticos, se han perseguido a muchas personas, pero este es un caso totalmente inédito donde un régimen también persigue a unos magistrados que fueron designados, que concursamos legítimamente para optar el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Bien, doctor. Dentro de lo que les comentaba, pues se trataba de Rómulo Gallegos, ¿no? Rómulo Gallegos era el presidente que se sintió ofendido luego al enterarse que esa misma distinción que él había aceptado, honorífica, se la entregaban a un dictador en América Latina. Y la rechazó, ¿no? Se despojó de esa distinción. Solamente como un caso anecdótico y un precedente quizás, ¿no? Vamos con el saludo del doctor Alejandro Vidal y tal vez alguna reflexión de introducción, doctor. Bueno, tal como estábamos conversando, Alejandro José Vidal Jaime, realmente soy docente de la Universidad de Santa María. Estamos aquí pendientes, trabajando en función de lograr trasladar los mejores conocimientos a en las diferentes universidades. De hecho, me encuentro también en la Universidad Latinoamericana del Caribe como profesor del doctorado Derecho Internacional Público, en la cual también se graduó el amigo Luis Marcano, al igual que otros juristas que se encuentran fuera de Venezuela actualmente. Digamos, la universidad es una universidad que se mantiene por mutuo propio de sus propios medios,
no cuenta con presupuesto, la ULAC no cuenta con presupuesto del Estado, ni mucho menos, sino a pesar de que es un convenio internacional, ha tenido que mantenerse por sus propios medios en función de su matrícula escolar, de sus especializaciones a nivel general. Bueno, la Universidad Santa María, como la conocen, es una universidad privada que cuenta con 4 núcleos en Venezuela en general, y en donde podemos indicar el núcleo de Puerto La Cruz, el de Barinas, el del Amazonas, el de posgrados en Caracas en el Paraíso, más la Florencia, que es donde se da pregrado aquí en Caracas centralmente. Data ya de 1940, 1956 le dieron la autorización de trabajar en función de crear nuevos universitarios, y la fundación fue dada más que todo en lo que era farmacia y la parte administrativa. Posteriormente llegó el derecho y igualmente las otras carreras afines del derecho y ingeniería también, que hoy por hoy orgullosamente podemos indicar que se está contando con una matrícula alrededor de 2.500 alumnos en ingeniería, en las diferentes ingenierías, al igual que derecho. Más que decir, mis estudios generales doctorales llevados en función de Derecho Internacional Público, de Pedagogía Crítica, Ciencias de la Educación, al igual que especializaciones en Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Internacional Humanitario, igual que maestrías en función de Derecho Internacional Humanitario. En función, bueno, eso es nos ha llevado, y ya estamos aquí pendiente viendo ya para el 2025 que debe haber unas nuevas elecciones, si Dios quiere, a ver qué cambios pueden producirse, cómo volvemos a la normalidad y a la democracia en el país. Perfecto, doctor. Vamos con la explicación para los que no entendemos muy bien de esa figura de Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, doctor Antonio José Marval Jiménez. ¿Cómo explicarle eso a un ciudadano de otro mundo, ¿no? de otro país, nuestra Latinoamérica, que se vende democrática, ¿no? Se comercializa democrática? A ver, ¿qué nos diría al respecto? Ok. Como lo señalé anteriormente, el 21 de julio del 2017, la Asamblea Nacional de Venezuela, hoy Asamblea Legítima, que todavía sigue en su función por cuanto no ha habido una elección libre, auténtica, que reemplace a los diputados que en aquella oportunidad fueron designados. Esa Asamblea Nacional, producto de una consulta popular que se llevó a cabo en el mismo año 2017, donde el pueblo, con más de 7 millones de votos, solicitaron la designación de un Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Y así ocurre después de un proceso largo, casi de 4 meses, para lo que es la evaluación de los currículos, la selección de los magistrados, las entrevistas. La Asamblea designa a 13 magistrados principales y 20 suplentes. Los magistrados que fuimos designados nos juramentamos ante el pueblo de Venezuela, y al día siguiente comenzó una persecución, logrando el régimen poner en las mazmorras de allá del SEBIN a 3 de nuestros magistrados. Fueron aprendidos por el SEBIN, que es la policía política de Venezuela, y eso originó que el resto de los magistrados tuviésemos que salir en un proceso de extracción de Venezuela. Unos se asilaron en embajadas, como el caso de Embajada de Chile, la Embajada de Panamá, la Embajada de Brasil. Otros nos vinimos por diferentes vías. En el caso mío, me vine por las costas venezolanas hasta llegar a Curazao,
después de 7 horas de travesía con otros compañeros magistrados, logramos llegar a Curazao. Una vez que, bueno, todo ese proceso de extracción, que salieron otros a Colombia, o otros a Chile, otros a Panamá, a España y acá a los Estados Unidos, comenzamos a trabajar desde afuera para que nosotros lograr restaurar la justicia en nuestro país. Pero resulta ser que el régimen designa una Asamblea Nacional Constituyente, esa Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada también de manera írrita en Venezuela. En agosto, los miembros de ese Tribunal Supremo al cual nosotros íbamos a pertenecer pusieron sus cargos a la orden de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y como aquello de que, como la teoría de el fruto del árbol envenenado, estos magistrados fueron designados por esa Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto era írrita, era una asamblea que carece de legitimidad, y al carecer de legitimidad, por supuesto, todos sus actos son írritos, como es el caso de esa designación de unos nuevos magistrados. Ante esta situación, Venezuela queda en ese momento, en el año 2017, sin un Tribunal Supremo. Eso trajo como consecuencia que quienes habíamos salido de Venezuela nos unimos en aquella oportunidad por vía telemática, nos hicimos reuniones y a través del secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, se instaló el Tribunal Supremo de Justicia en la Casa de las Américas. Esa instalación ocurrió el 13 de octubre desde 2017 en la ciudad de Washington, D.C., en la sede de la OEA, donde nosotros, como magistrados y pertenecientes a ese alto Tribunal Supremo de Justicia, juramos, por supuesto, luchar por la libertad, por la Constitución, por restablecer el hilo constitucional que se ha perdido en Venezuela. Desde ese entonces, desde el día 13 de octubre hasta la presente fecha, el tribunal ha venido sesionando con las diferentes salas que las integran. Yo actualmente soy el presidente, el segundo presidente que ha tenido el tribunal. Primero el doctor Miguel Ángel Martín, el segundo actualmente yo presido esta institución en compañeros de otros magistrados, como es el doctor Pedro Troconi, quien es el primer vicepresidente, el doctor Domingo Salgado, quien es el segundo presidente, y los magistrados Scioli Zambrano, Rubén Carrillo y Luis Ramos, que son los directores de la institución. Cada uno de ellos conforman, representan, son presidentes de las diferentes salas. Las salas que constituyen el tribunal es la sala constitucional, la sala político-administrativa, la sala electoral, la sala de casación penal, la sala de casación civil y la sala de casación social. Son 6 salas que integran este tribunal y que desde ese entonces que nos instalamos en la sede de la OEA hasta la presente fecha, hemos venido trabajando donde los justiciables, muchos en su mayoría son venezolanos, otros no son venezolanos, interponen recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Actualmente nuestra sede está en El Doral, acá en el sur de la Florida, y ahí recibimos a los justiciables y a toda persona que nos visita en apoyo a ese trabajo que hemos venido realizando a través de estos casi 5 años que vamos a cumplir por la reinstitucionalización del sistema de justicia y la lucha por la libertad de nuestro país. De manera que este trabajo, a pesar de que nuestras decisiones pudieran decir muchos de ustedes y no pudieran comprender cómo funciona un tribunal fuera de su sede natural, como es el caso de fuera de Venezuela, sin embargo nuestras decisiones han sido reconocidas por esos mismos países que han reconocido al presidente interino Juan Guaidó. De manera que nuestras decisiones en este momento no son reconocidas, por supuesto, por el régimen, no son reconocidas en Venezuela, no son ejecutadas, pero esas decisiones están creando un piso jurídico para la Venezuela libre, para la Venezuela de la libertad, para la Venezuela de la justicia.
Una de nuestras decisiones más trascendentales fue el juicio que se llevó a cabo en la sede del Congreso del Senado de la República de Colombia, conjuntamente en la alcaldía de acá de El Doral, donde se enjuició al señor Nicolás Maduro luego de una querella que interpuso para aquel entonces la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de una investigación del caso Odebrecht. El caso Odebrecht, que ha tenido prácticamente su génesis de la corrupción en el Foro de Sao Paulo. Este caso fue llevado a nuestro tribunal y la sala plena, en ese entonces, la sala plena dictaminó que efectivamente el señor Nicolás Maduro debe pagar una condena de 18 años, 3 meses y a su vez pagar al Estado venezolano todo lo que había recibido producto de sobornos del caso Odebrecht. De manera que nuestro tribunal en los actuales momentos seguimos funcionando, emitiendo sentencias, emitiendo pronunciamientos. Hasta la fecha llevamos más de 60 sentencias y pronunciamientos, todas enfocadas a buscar la libertad, la ayuda hacia Venezuela y cooperar para que esta lucha se materialice en los próximos años. Bien. Bueno, ya creo que quedó clara la situación del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que se preguntan cómo es que funciona, ¿no? En especial aquellos que están detrás de la temática jurídica, los alumnos, se sienten un poco como confundidos, pero con esta explicación creo que ya van a tener un alcance un poco más hacia una respuesta acorde con una situación también inédita, ¿no? En América Latina. Pero vayamos a Venezuela, donde está el doctor Alejandro Vidal, para preguntarle a él sobre lo que ha sido, por ejemplo, él nos dice que actualmente esa universidad se mantiene con sus propios recursos, con sus propios ingresos, ¿no? Pero ¿cómo ha sido? Quizás en los últimos tiempos hay, según las informaciones, un flujo de ingreso y salida de dólares más fuerte a nivel de la población civil en Venezuela. Pero ¿cómo fueron esos momentos donde todo estuvo bloqueado? ¿Cómo se mantuvo? ¿Cómo se mantuvieron? ¿Cómo hicieron? ¿Qué magia hubo para poder mantenerse en estos tiempos de situación al margen de lo político, ¿no? Porque las instituciones educativas pues tienen que estar detrás de la educación, detrás de la cultura, contra viento y marea. Y la mejor prueba creo que es la Santa María. Coméntenos un poco sobre ese manejo, doctor, usted que lo ha vivido internamente. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, venimos nuevamente, podemos indicar que yo pienso que a nivel educativo y las universidades, aunque se indique lo contrario, son muy participativas y la política está en ellas, ¿no? Porque de hecho todos los docentes que participamos dentro de las universidades tenemos nuestro mundo político de una u otra forma, en lo que es la parte política, en la parte administrativa y en la parte de cómo se realizó, cómo se indicó para lograr el sustento de las diferentes universidades. Por lo menos la Universidad de Santa María es una universidad que es sumamente económica y que se maneja a nivel de prácticamente sin divisa, pues una universidad que se maneja por un número grande, o sea, por un número de una matrícula de alumnos bastante numerosa, la cual nos conlleva a que se pueda mantener esa gran estructura que hay. Y conversando sobre la otra universidad, la ULACLA, que les comentaba hace poco, bueno, realmente inclusive por vía internet tenemos, de hecho, yo en el curso pasado del doctorado tenía 6 alumnos de Chile, ¿no?, que estaban participando en el doctorado conmigo. Y para el próximo cuatrimestre vamos a tener, no sé si un número igual o superior desde Chile. Y en general, esa universidad más que todo maneja la parte de lo que es especializaciones en lo que es en lo que es el derecho. Y
Y en las otras áreas de salud sí mantiene una parte específica, la cual ha llevado a preparación a muchos jóvenes de Venezuela que, lamentando mucho, en la parte de salud se han ido del país, ¿no? Se han preparado como paramédicos, o sea, como enfermeros, con una serie de preparación que se le ha dado ahí también en esa universidad. Lo que es lo que nos ha conllevado aquí hoy por hoy, la moneda, digan lo que digan, la que fluye en el mercado es el dólar. La divisa como tal es el dólar. Hubo momentos que teníamos más euros que dólares, inclusive aquí en Venezuela, no es Caracas, es Venezuela en general. O sea que ha sido, como se puede ver y se puede apreciar, prácticamente el bolívar ha sido realmente reemplazado por la divisa extranjera, ¿no? En general. Y eso ha conllevado que los sueldos y el mantenimiento de la parte operativa de la educación mantenga un nivel de un estándar, el cual pueda conllevar a que sea exitosa en el número de docentes que puede llevar para el número de alumnos, para la matrícula que conlleva ello. Venezuela no está ajena a lo que está sucediendo. De hecho, acabamos de salir de 2 años de pandemia. La pandemia nos conllevó a que todo fue virtual durante 2 años prácticamente. A la entrada de la parte presencial, como estamos actualmente, que hace 6 meses empezamos a la parte presencial, nos ha llevado inclusive a que a nivel de pregrado se han perdido o han dejado de asistir los alumnos que están fuera de Venezuela en la parte de pregrado. En la parte de posgrado siempre se va a llevar siempre va a ser virtual. Posgrados y doctorados y maestrías a nivel general siempre se conllevará a nivel virtual, y a pesar de la presencialidad que pueda existir dentro del país. No significa esto que desmejoremos la calidad ni la opción, porque realmente si todos estamos al tanto y sabemos que lo que es los estudios de posgrado y doctorado en general nos conlleva solamente investigación. La investigación es la que es lo que ya prevalece sobre cualquier estudio de posgrado en general. De esto, bueno, más nada que indicarles, y realmente pienso que el nivel nuestro académico en Venezuela es muy alto, es de un nivel de altura en todos y cada una de las universidades que están dentro de Venezuela. Y pienso que cada uno de nuestros docentes, rectores, o sea, lo que son la plancha rectoral en general de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, han tratado de mantenerse al margen y han querido traer la excelencia al nivel educativo, y es lo que se ha buscado mantener con ellos, ¿no? Nosotros hemos sido función de educación y de nivel académico, quizás tengamos un número mayor de estudiantes que muchas universidades privadas, porque desde un principio gozamos que en un momento hasta de 50.000 estudiantes a nivel nacional en la Universidad de Santa María. Hoy por hoy nuestra matrícula ha bajado bastante, que hemos llegado estamos a unos 15.000 estudiantes, pero de todas maneras eso nos da una supremacía sobre las otras pequeñas universidades privadas que existen en el país, bien sea las que pueden nivelar a nivel de alumnos, y con todo eso son mucho menos la Universidad Católica, la Universidad Metropolitana, universidades como la Nueva Esparta, una serie de universidades privadas que tienen que sustituir el número de alumnos por el monto a pagar del alumno. Nosotros prácticamente tenemos una universidad que tiene
15 edificios que tienen aulas y profesores con preparación propia, o sea, de alta calidad, y podemos albergar a un número de estudiantes muy superior a lo que tenemos hoy por hoy, pero cómodamente más que las otras universidades privadas en el país. Tenemos realmente nuestros núcleos que están compuestos por un sinnúmero de espacio para nuestro alumnado que podemos prestarle mejor calidad en función, calidad y cualidad en función de lo que nosotros estamos buscando en la preparación de un buen estudiante. Gracias. Creo que es una gran lucha por la educación, por la cultura que se mantenga a pesar de los contrapunteos políticos que puedan haber en la alta investidura venezolana, y eso es digno de aplaudirlo, ¿no? Quizás por eso también la nominación a esta distinción, porque elementos así pues son claves, necesarios, que estén detrás de la educación, detrás de la cultura, en el fragor de la batalla ahí mismo, ¿no? En el escenario, en la propia Caracas de Bolívar. Pero también el escenario que representa Antonio José Marval Jiménez desde exilio, pues tiene una connotación importante, ¿no? Para lo que significa la justicia. Sería interesante que nos diga a qué cree que se deba que de alguna manera se haya producido esta situación, ¿no? Donde el Ministerio Público anula el proceso en el que ustedes habían sido pues, elegidos para ser los magistrados y los administradores del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, incluso ordenando su detención. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué escucharon ahí de pronto las huestes del régimen que dijo no va, agárrenlos? Hubo alguien que dijo eso, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el detalle? Bueno, ¿O no hicieron nada? Coméntenos qué sospechan o qué investigaciones tienen al respecto. sí, en primer lugar, al igual que muchos países de Latinoamérica, en Venezuela es necesario una transformación del sistema de justicia. Lamentablemente, para estos regímenes antidemocráticos, en el caso del que impera en Venezuela, no quieren un sistema judicial donde impere la autonomía y la independencia de los jueces. Evidentemente, el sistema de justicia de Venezuela coadyuva al régimen en todo lo que son las violaciones de los derechos humanos. El Poder Judicial se convirtió en un brazo ejecutor de todos esos atropellos que ha venido cometiendo en Venezuela. Es un brazo ejecutor de la corrupción, es un brazo ejecutor para que en Venezuela se encuentre en este momento como está viviendo Venezuela, donde no existe en verdad un sistema de justicia, un poder judicial autónomo independiente. Una vez que fuimos designados, por supuesto, correspondía incorporarnos al Tribunal Supremo de Justicia. Eso iba a crear un balance entre magistrados que habían sido designados por la Asamblea Nacional del régimen y magistrados que habían sido designados por esta asamblea que había obtenido una victoria con una mayoría representativa y una mayoría importante y que por supuesto estaban en mora en la designación de nuevos magistrados. Al ser designados nosotros como miembros de ese sistema de justicia, el régimen por supuesto tuvo la visión de que podía existir una transformación en el sistema de justicia venezolano y que eso para ellos no era conveniente en todas sus fechorías que venían realizando. De manera que comienza esa persecución, comienza incluso una orden dada por el propio presidente al Poder Judicial. Entonces ahí vemos cómo es la situación en Venezuela, donde no hay ese principio de separación de poderes, sino que basta no solo con el usurpador Nicolás Maduro, sino con el propio Chávez, daban órdenes de que se aprendieran determinadas personas, incluso ante los medios de comunicación, el cierre de los medios de comunicación, fue ordenado
por el propio presidente para aquel entonces Chávez, y que por supuesto el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, se convertía simplemente en complacer y sin ningún tipo de un debido proceso, ningún tipo de derecho a la defensa, ejecutaba las decisiones que le ordenaban tanto Chávez como Maduro. Ante esta situación, por supuesto, estos regímenes no necesitan, no quieren un sistema de justicia autónomo independiente como lo hemos tratado de construir nosotros. Incluso desde afuera hemos venido trabajando en lo que es la reinstitucionalización del sistema de justicia. Uno de nuestros magistrados, quien se encuentra en Chile, Luis Marcano, se creó en una oportunidad varios seminarios y estamos trabajando en ellos también, y un proceso de formación de nuevos jueces. Los jueces a través de educación virtual, a través de esta forma que se encuentran fuera de Venezuela, puedan también llevarles a ellos todo lo que es la educación de lo que es el juez que se necesita para enfrentar el futuro en Venezuela. De manera que nos hemos empeñado en la reinstitucionalización del sistema de justicia venezolano, y que la capacitación de los jueces, por supuesto, es la columna vertebral. Bien lo decía Bolívar, que la justicia es la reina de las virtudes republicanas y que en ella se sostiene la igualdad y la libertad. Entonces, sin justicia, por supuesto, no habrá igualdad y libertad en nuestro país, y por ello que nos corresponde a nosotros seguir trabajando sobre el sistema de justicia para que en Venezuela, una vez que nazca la libertad, regrese también la justicia. Bien, doctor. Bueno, lo que sería interesante que nos comente el doctor Alejandro Vidales, ¿cómo hacen para dar una clase de justicia dentro de la injusticia en Venezuela? Y cómo, por ejemplo, explicar la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, o no lo explican. Para el caso de las universidades estatales, creo que eso queda ya totalmente comprendido, que no se explica, pero las privadas pueden hacerlo, lo hacen, o hay temor a que puedan haber represalias, de que haya una inducción a los jóvenes hacia la desestabilización del régimen. Bueno, realmente nosotros siempre nos hemos mantenido al margen, ya que la educación en sí, nosotros debemos mantenerla ajena. Nosotros nos vamos a las aulas con el deber ser. ¿Ok? No significa esto que el alumno día a día no se está en la calle, se está dando cuenta realmente de los procesos indebidos, de la falta de justicia, de lo que está sucediendo en el país en general, y de la falta de respaldo jurídico existente en los tribunales para cualquier causa que se esté llevando. La gran mayoría de alumnos, el alumnado nuestro que nosotros tenemos, por lo general trabaja en los medios del Poder Judicial nuestro. De hecho, yo creo que la Universidad Santa María es la que más ha conllevado personal administrativo, al igual que jueces, al igual que en general lo que es la organización del Poder Judicial en sí. La universidad ha dado la gran mayoría de lo mejor que ha podido, y es lo que da a nivel de justicia. O sea, ¿qué es lo que se da? ¿Qué damos el deber ser? ¿Cómo explicamos lo que está sucediendo? Es difícil de hacer. Es difícil de indicar la injusticia y el debido proceso, como se está violentando y lo que está sucediendo. Ahora, hablemos de que si podemos o no podemos indicarlos en las aulas. Nosotros no estamos para transmitir, sino es el derecho. Transmitimos el derecho y el deber ser. Transmitimos lo que debe suceder dentro de nuestras normativas. Transmitimos lo que es el proceso legal en general, lo que es el proceso civil, lo que es el proceso penal, lo que nos conlleva a las diferentes áreas del Poder Judicial general. Sería irresponsable indicar o nosotros introducirnos dentro de la política en una sala, en un aula,
con un alumnado sin ser neutrales con la justicia. Ellos traen sus inquietudes y preguntas día a día sobre lo que sucede y lo que ven y lo que leen y lo que palpan ellos en lo que está sucediendo con, y cada uno de los docentes autónomos en su cátedra tienen el medio de responder apegados a lo que nos indica nuestras normativas y la justicia en general. Bueno, una tarea bastante difícil, sin duda, pero repito, que amerita pues un reconocimiento, porque es un gran esfuerzo, mucha inteligencia, mucha sapiencia de cómo manejarse en estas situaciones de dificultad. Pero para el caso del magistrado Antonio Marval, como miembro del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, hay por ahí algunos antejuicios de mérito que se han presentado. ¿Cómo se financia? ¿Quién lo financia económicamente en su representación del Estado venezolano? ¿Recibe algún estipendio por parte de Nicolás Maduro? ¿O cómo es que hacen para poder existir y sobrevivir allá en los United States of America, en el imperio, magistrado? Sí, nosotros, como anteriormente lo señalé, somos un órgano legítimo, así como la Asamblea Nacional del 2015, así como la designación de un gobierno interino que es producto también precisamente de esa vacante que hay, de esa usurpación que hay de el poder ejecutivo en cabeza del señor Maduro. Ante esa usurpación está también usurpada la justicia, está usurpada la Asamblea Nacional y está usurpada la presidencia. Estas tres instituciones fundamentales, en su mayoría, bueno, operan fuera de su seno natural, como es el caso en Venezuela. Deberíamos funcionar en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Dos Pilitas, igual el presidente, igual la Asamblea Nacional. Producto desde una vez que se designó el gobierno interino, se creó una partida presupuestaria para financiar precisamente a las instituciones democráticas de Venezuela. Ese financiamiento se hizo a través de la OFAC, que es un perteneciente a lo que es el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado de acá de los Estados Unidos, con dinero producto precisamente obtenido del régimen que ellos que manejan a su manera y que son patrimonios incautados acá en los Estados Unidos, porque precisamente Venezuela forma parte de la Convención de Palermo, y al igual que los Estados Unidos, por ser signatario de ese tratado contra la corrupción, contra el terrorismo, hay muchos capitales incautados acá en los Estados Unidos. Eso trajo como consecuencia que las instituciones democráticas presentáramos presupuesto de operaciones, presupuesto para el mantenimiento de la institucionalidad, para el mantenimiento de quienes la integran, en este caso de los magistrados, a pesar de que eso ocurrió en el año 2019, han transcurrido 3 presupuestos que nosotros hemos presentado y que hasta la fecha todavía no nos ha sido pagado. Eso ha traído como consecuencia que los magistrados que se encuentran en Chile, por ejemplo, han tenido que dar clases en diferentes universidades, como así está ocurriendo. Trabajan también en otras actividades que muchas veces son actividades incluso que escapan de lo que es lo jurídico. En el caso de acá, de magistrados que tenemos en los Estados Unidos, ha sido más complejo, porque las universidades, una de las requisitos, por supuesto, principal es el idioma, y también la diferencia, la ideología, la diferencia de la visión de lo que es el derecho anglosajón, el derecho que nosotros manejamos. Por supuesto, hay mucha diferencia. Ha sido un poco difícil que los magistrados puedan tener acceso a las universidades acá en los Estados Unidos. Eso ha traído como consecuencia que los magistrados tengan que hacer actividades paralelas también,
así como los magistrados que se encuentran en Panamá, los magistrados que se encuentran en España. Para podernos mantener, hemos tenido que acudir a actividades paralelas. Sin embargo, esto no ha sido un muro de contención para que nosotros nos reunamos semanalmente, nos reunamos constantemente en las salas, las plenarias que realizamos por vía virtual, puesto que en la mayoría de los magistrados que están en los diferentes países, como el caso de Chile, Panamá, Colombia, España y Estados Unidos, a veces no podemos salir por la situación migratoria que nos encontramos actualmente, ¿no? Realizamos actividades paralelas, pero eso no ha sido un muro de contención para que nosotros trabajemos con nuestras actividades jurisdiccionales y nuestras actividades del tribunal. Como yo le comenté, el juicio a Nicolás Maduro se celebró en la sede del Congreso, de la sede del Senado de la República de Colombia, y acá en la alcaldía, donde a él incluso con ese triunvirato, con la aprobación de la Asamblea Nacional, de ese antejuicio de mérito, la Asamblea Nacional legítima, con la interposición de la acusación por parte de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, y con, en este caso, con la participación de los magistrados del Tribunal Supremo, pues, éramos órganos totalmente legítimos para llevar a cabo, para conocer y decidir sobre la acción de los casos de corrupción que se operó en el periodo tanto de Chávez como Maduro, sobre el caso de Brecht. Este caso de Brecht, incluso esa decisión fue llevada acá a las instituciones de seguridad del Estado de acá de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia. Ese caso ha sido llevado a todas las instituciones que guardan todo lo que es el sistema, que compone el sistema de justicia de acá de los Estados Unidos, para que conozcan y vean cómo se cometió esos hechos que son no solo que afectan al patrimonio venezolano, sino también a los países que son signatarios de ese Tratado de Palermo, de la Convención de Palermo. De manera que nuestra actividad, a pesar de que hasta ahora tenemos pendiente 3 presupuestos de operatividad de nuestra institución y que hasta ahora no lo hemos recibido, no ha sido con una especie de muro para que nosotros sigamos trabajando para la reinstitucionalización del sistema de justicia venezolano. Bien, doctor. Dentro de la pregunta que es recurrente a nivel de Venezuela, pues se dice, oye, hay verdaderamente variables considerables entre lo que vivió, por ejemplo, Alejandro Vidal cuando aparece en escena Hugo Chávez Frías, a lo que aconteció luego con Nicolás Maduro. ¿Usted qué nos podría decir al respecto? ¿Hubo quizás algo rescatable de todo esto? ¿Hay algo rescatable? ¿O todo es adversidad? ¿Todo es condenable? Bueno, realmente era esperarse de un principio lo que ha estado sucediendo políticamente. Desde el momento de que aparece Hugo Chávez en el año 92 hasta cuando fallece, trayendo y haciendo un cambio que todos sabíamos que no era democrático. O sea, los que siempre pensamos en la democracia sabíamos un principio que su discurso en masas nunca fue de democracia, siempre fue de una forma autoritaria y de una forma de un caudillo, podemos decir. Y deja como sucesor en Miraflores a Nicolás Maduro, el cual no hace más que seguir el liderazgo que le dejó el comandante Chávez a él, y él continúa con la misma política de subordinar el pueblo sobre una estructura demasiado débil, porque realmente ellos no tienen, yo no sé, se han mantenido a pesar de que por la fuerza, pues eso se puede decir, porque nunca ha habido
después de que, mucho antes de fallecer, Chávez dejó de tener mayoría en el pueblo venezolano y mucho menos tuvo mayoría Maduro cuando ganó, a mi forma de ver. Esto nos conlleva a que realmente estamos en un punto muy difícil porque tenemos ya mucho tiempo fuera de la democracia. Y les puedo indicar, igual como estábamos conversando estos días, tuvimos unas charlas y tuvimos un simposio sobre Croacia y Rusia, que aquí existen las mismas limitaciones para hablar de más soltura, pues más libertad para conversar y hablar, pero para nosotros un poco más difícil hacerlo. Debemos ser muy cuidadosos, debemos ser bastante respetuosos, a pesar de que podamos transmitir o querer indicar lo que está sucediendo y de la forma que sucede, de cuáles son los efectos que ha traído negativos sobre la democracia estos últimos 22 años. Gracias. Bueno, la misma pregunta para el doctor Antonio José Marval Jiménez. ¿Hay algo rescatable? ¿Hay algo que no se debe condenar dentro de todo este periodo desde el principio, ¿no? Desde el régimen de Chávez al régimen actual de Nicolás Maduro? ¿O todo es condenable, doctor? Yo creo que el trabajo que se ha hecho no solo por la clase política venezolana, sino por los venezolanos, desde un principio, una vez instaurado el régimen de Chávez en aquella oportunidad, comenzó a esas manifestaciones pacíficas a lo largo y ancho de todo nuestro país. Ese trabajo que hicieron los venezolanos, los estudiantes sobre todo, la gente joven, fue transmitido a la comunidad internacional. Posteriormente, la clase política venezolana, a través de las diferentes asambleas que fueron electas en todos estos años, también hicieron parte de ese trabajo que iniciaron los estudiantes y que inició el pueblo como tal. Luego, por supuesto, todo esto que se viene realizando con las instituciones que son perseguidas, las instituciones legítimas, algo inédito como lo hemos dicho anteriormente, también ha tenido sus efectos hasta el día de que hoy toda la comunidad internacional conoce la situación que vive Venezuela y ya no es un problema nada más de los venezolanos, sino que es un problema ya del hemisferio. Es un problema el hecho de esa forzosa forma de que los venezolanos tienen que abandonar el país y buscar otros horizontes en países hermanos, como ha ocurrido en la hermana República del Perú, Colombia, Panamá y Chile y todos esos países que han albergado a venezolanos porque saben de la situación que está atravesando nuestro país. Sin embargo, a pesar de lo doloroso de esta crisis migratoria, del hambre que pasa a nuestros pueblos, de las violaciones de los derechos humanos, yo creo que el venezolano ha sido firme en esta lucha y continúa con mucha fe luchando por el rescate de la institucionalidad de nuestro país. Yo creo que a pesar de que ha sido una batalla muy fuerte, porque ya han transcurrido muchos años de instalación de este régimen, tanto de Chávez como de Maduro, no hemos perdido el norte de saber que en Venezuela estamos luchando por la libertad, por la justicia, por la paz, y que eso nos ha enrumbado y eso que nos inspira, porque todos los venezolanos que nos encontramos fuera queremos regresar a nuestra patria, queremos regresar a nuestro país, a un país libre, a un país de oportunidades, un país donde todos seamos igual ante la ley. De manera que esta lucha, a pesar de lo doloroso y a pesar de lo largo, ha sido una experiencia muy importante para los venezolanos, y que la Venezuela que
que va a nacer, la Venezuela democrática, la Venezuela libre, va a ser una Venezuela que se va a transformar de inmediato y que con la ayuda de muchos países, Venezuela surgirá como el ave fénix. Desde sus cenizas se recuperará y Venezuela se enrumbará hacia esa libertad anhelada por todos los venezolanos. Bien, doctor. Bueno, vamos a preguntarle ya al doctor Alejandro Vidal, a manera de ir cerrando nuestra conversación, nuestra nominación que tenemos de dos distinguidos hermanos latinoamericanos a distinción honoris causa 2022 del bicentenario, 2022 aquí en Perú. Bueno, siempre se dice cuando se habla de Venezuela, pues que la culpa es del imperio. Cuando renazcan de las cenizas y ya no exista esa culpabilidad, ¿usted cree que verdaderamente Venezuela podrá salir de esta circunstancia económicamente atroz para muchos ciudadanos de a pie, principalmente en Venezuela? Y también, ¿qué perspectivas se ven desde dentro, ¿no? Porque ya se ha dejado de tocar el tema de Venezuela a nivel internacional, porque han habido momentos en los cuales la noticia pues decía, oye, sí, ahora sí, parece que ya va a haber un viraje, un cambio. Y nuevamente las aguas han vuelto a su cauce y todo ha seguido igual. Entonces cuando mandan una información de Venezuela, pues ya la prensa tampoco no le hace mucho mérito porque queda totalmente en duda, ¿no? Pero tal vez usted maneja alguna información esperanzadora para la gente de lo que podría ser un escenario un poco más hacia la libertad, hacia la vuelta a un contrapunteo más democrático, ¿no? Porque al final siempre va a haber, o siempre es necesario el día con la noche, siempre son necesarios los contrastes, ¿no? Sí, o sea, tampoco es que se aspire a una situación así de, oye, aniquilarlos por completo, salir de esto dramáticamente y como si fueran enemigos, ¿no? Todos son venezolanos, yo creo que al final van a tener que soportarse los unos a los otros, pero lealmente, ¿no? Como debe ser, con esa cordura, esa identificación con el pueblo pobre, que creo que es el más afectado. ¿Qué nos diría, doctor Alejandro Vidal? Bueno, primero podemos indicar, siempre debe prevalecer los principios y los valores para nosotros poder establecer la academia. No podemos quitarle la astucia o la estrategia con la cual han utilizado y han estado 22 años. El repetidamente indicar que es el imperio el causante de cualquier problema administrativo o de los desastres administrativos que suceden en Venezuela es una forma fácil y que convence a parte del pueblo ignorante que todavía piensa que el trabajar y producir no es bueno para el venezolano. Como dijo Chávez, el ser rico es malo. El ser rico no es bueno. Cuando se indica ya desde ese punto de vista, imagínese cuando hay ese tipo de pensamiento en donde nosotros podemos indicar de un resentimiento que nace desde lo más profundo de los propios líderes que han llevado durante 22 años la jefatura en el país. Y podemos darnos cuenta que no es fácil, donde ya hoy por hoy toda esa juventud que tiene, los que tenían 20 años ahora tienen 42 años, los que estaban naciendo tienen 22 años y que han estado por siempre bajo el dominio de esta dictadura, en donde piensan que vistiéndose de rojo pueden lograr obtener una bolsa de comida, en donde vistiéndose de rojo le dan un puesto en el gobierno y vistiéndose de rojo logran ellos tener paz y tranquilidad en su hogar.
porque de hecho un ausentismo y no es de que nadie se ha dado cuenta que en nuestros barrios existe realmente un alto índice de delincuencia que está manejando la parte del día a día de los barrios nuestros venezolanos. Personas que anteriormente, muchos años atrás, cuando se podía protestar con mucha sinceridad y mucho apego, lograban bajar del barrio y protestar en la parte donde causando la protesta. Hoy por hoy ni siquiera pueden bajar a protestar porque no les permite, y si lo hacen posteriormente pueden graves de ello, ¿no? Mientras una verdad es dicha miles de veces y en muchas oportunidades, una mentira es dicha, se convierte en una gran verdad. Por eso es que siempre siguen manteniendo que el problema así. Bien. Doctor Vidal, se le colgó un poquito la señal. A ver. Indicaba que una mentira repetida muchas veces, bueno, se crea una gran verdad. Y para nadie realmente es que pueda analizar y darse cuenta que lo que está sucediendo en el desastre económico del país tiene un nombre y apellido. Un país que realmente no debería estar pasando por lo que está pasando, pero nos han llevado a esta por las malas administraciones, por la fuga de capitales y no quiero profundizar más en lo que podría yo indicarles sobre esto, que no conozcamos ya internacionalmente. Creo que para nadie internacionalmente es realmente algo que no sepan de lo que ha sucedido en Venezuela y de lo que sigue sucediendo. Que esperemos, sí, nosotros esperamos y no perdemos, nosotros por lo menos a nivel de la academia, esperamos que regresemos a la justicia, regresemos a la democracia y que logremos nosotros otra vez organizar un país, tener moral, principios. No es lo debido en donde la justicia es totalmente manipulada por el dinero, en donde los órganos de seguridad de Estado son manejados por el dinero de una manera u otra. Entonces no existe el problema que nos ha llevado a una profundidad moral tan grave que no sé qué tiempo tomará. Inclusive podemos recuperar nuestra democracia, podemos recuperar nuestra paz interna, pero recuperar la moral, infundirla, es lograr llevarle por parte de la academia principios y valores a las personas. Es un trabajo muy fuerte que nos viene a nosotros en un futuro. Si Dios quiere, espero que sea muy cercano a nosotros. Gracias. Bien, gracias, doctor. En un futuro no muy lejano, como se diría por acá. Vamos con el doctor Antonio Marval para que nos dé su punto desde el exilio, desde fuera. Decían algunos venezolanos que, oye, aquí en Estados Unidos pues hay lugares donde uno escucha el viento silbar como lo hacía antes en el llano, ¿no? Y actualmente en Venezuela pues todo es un ajetreo, un apuro, una desesperación. Y hay como una especie de extrañeza, ¿no? Uno extraña de repente ese ajetreo, ¿no? Mucha pasividad en el imperio, no es tan abrupto, y esa situación abrupta a veces uno se acostumbra tanto que la extraña, ¿no? Pero ¿cree usted que se pueda extrañar más atrás, incluso cuando todos estaban juntos, ¿no? Cuando no había divisiones, cuando se llenaba el estadio de béisbol, por ejemplo, y nadie dilapidaba al otro con que tú perteneces a un partido político y tú a otro, ¿no? Y a pesar de que en aquellos tiempos también estaba el contrapunteo entre Acción Democrática y el Partido Social Cristiano Copey,
pero era un contrapunteo soportable, deportivo, diría yo, ¿no? O sea, donde nadie se hería susceptibilidades, por el contrario, era alturado, y si alguien perdía, pues perdía por falta de conocimiento, por falta de dominio de la realidad, ¿no? Pero no perdía por todo lo que actualmente acontece, ¿no? Donde se ve una situación de descrédito constante, de culpabilidad, ya incluso vulgar, ¿no? Identificado con lo irracional. ¿Cómo recuperar esa Venezuela que, por ejemplo, usted que está allá en Estados Unidos se puede todavía ver entre los republicanos y los demócratas, ¿no? Se dicen de todo, se odian, pero dentro de una altura y dentro de una democracia. ¿Cómo volver a aquellos momentos, doctor? ¿Usted cree que es posible, ya manera de cerrar nuestra tertulia, camino a lo que va a ser la distinción honoris causa, que, por cierto, el bicentenario del Perú empieza con don José de San Martín en el año 1821, al 2021 son 200 años, el año pasado, pero estamos en el 2022, luego viene el 2023 y luego viene Ayacucho en el 2024. Por eso que nuestro bicentenario se prolonga, y se prolonga con la gesta libertadora de Bolívar. De ahí que todavía vamos a continuar con estas alegorías a nuestra historia, que creo que es necesario que los jóvenes lo sepan. Doctor, lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, los venezolanos añoramos esos años, que como bien usted lo señaló, donde el venezolano teníamos nuestras diferencias, pero esas diferencias las resolvíamos, no como ahora que se ha dividido hasta familias, la desintegración de la familia, precisamente a veces por ideologías políticas, la desintegración de la familia por lo que se está viviendo en Venezuela. Hoy en día nosotros tenemos fe de que en Venezuela va a existir lo que es la justicia transicional. La justicia transicional precisamente que conlleva el respeto, el rescate a la dignidad humana, el respeto a la justicia, a la protección, a la reparación de las víctimas y sobre todo un gran acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional sea un acuerdo también de reconciliación. Venezuela tiene que vivir ese momento a través de la justicia transicional, con la Comisión de la Verdad, todos esos aditivos necesarios para que exista una justicia transicional y que por supuesto esa reconciliación nacional de los venezolanos. Yo creo que en cualquier momento Venezuela volverá a la libertad, volverá a la convivencia, volverá a la paz, la reconciliación, y que todos los venezolanos que estamos fuera de nuestro país podamos reencontrarnos en una Venezuela libre. Siempre tenemos fe y siempre añoramos y siempre soñamos dormidos y despiertos con regresar a nuestro país y ver ese país que conocimos, que nos dio educación, que nos dio todas las posibilidades de desarrollarnos y que hoy en día nuestros jóvenes también necesitan conocer lo que era ese país. Por supuesto, es un país mejorado con todos los esfuerzos que se ha hecho los venezolanos van a regresar, sobre todo con más talento y sobre todo con mucha humildad, porque lo que perdimos también puede haber sido producto a veces de nuestras creencias, creíamos que teníamos un sistema sólido y fíjense cómo se desboronó nuestra Venezuela. Así que ese es mi llamado y darle también las gracias a ustedes como país que han albergado a nuestros hermanos venezolanos, a todos los países que han albergado a muchos venezolanos y que sepan que esta es una situación transitoria y que nosotros vamos a regresar a nuestro país. Bien. Bueno, es parte de este inicio de lo que va a ser nuestra distinción honoris causa bicentenaria, y hemos tenido pues al doctor Alejandro José Vidal Jaimes desde Caracas y al doctor Antonio José Marval Jiménez desde Miami. Y a propósito de Antonio José, pues nos despedimos con una frase de Antonio José de Sucre, que decía: otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad, doctor. Muchas Recuerden, gracias. por Telestar Televisión Supercable, Canal 3 es la cita.
Hasta la próxima. Y por Virtual Televisión. Chao. Muchas Un abrazo. Muchas gracias, un placer. Un placer. Gracias. Un placer. Una vez de esas en las que estaba meditando, analizando, tuve el maravilloso placer de ver una oruga convertirse en mariposa. Cambio, cambio, cambio es oportunidad. Cambio, cambio, cambio es posibilidad. Cambio, cambio, cambio es oportunidad. Cambio, cambio, cambio es posibilidad. Si me entreno cambio y como el cambio es cambio, llega la oportunidad, la posibilidad. Y si ya me entreno, luego qué, hacen falta cosas por saber. Todas las mañanitas que tengo practicando en la vida voy viendo como de oruga a mariposa iré. Instalada tengo en mí patrones, memorias al vivir. Y es que con ellas pienso y siento, ando en la vida con lo que tengo. Y si me entreno de oruga a mariposa iré, porque cambio, cambio, cambio es oportunidad. Cambio, cambio, cambio es posibilidad. Cambio, cambio, cambio es oportunidad. Cambio, cambio, cambio es posibilidad. Si me entreno cambio y como el cambio es cambio, llega la oportunidad, la posibilidad. La oportunidad, la posibilidad. Cambio es cambio. Y así de oruga a mariposa iré. ¡Bravo! Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets. Además, venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño, sauna, spa, Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz.